a todos a esta clase maravillosa de hoy día martes. Así que contentos con la noticia que hemos recibido de que se nos viene doTERRA Chile este próximo año, así que, no sé, vamos a tirar la casa por la ventana, no sé qué vamos a hacer cuando sea la apertura de Chile, pero estamos súper emocionadas. Sí. Así que se vienen cosas hermosas, vienen muchos eventos que se van a estar planificando para que estén atentos de todas esas novedades que se vienen. Bueno, y el día de hoy vamos a tener una clase súper especial, ahí Shirley nos va a compartir y junto con su invitada, ahí que nos tienen preparada una clase, ya te voy a pasar el mando, Shirley, para que tú presentes ahí y nos cuentes de qué se va a tratar la clase de hoy día. Ya, gracias. Pues bienvenidos, bienvenidas a todos. En la clase de hoy la vamos a enfocar a las emociones en niños y cómo controlar emociones. Y bueno, esta idea surgió porque Andrea Rojas, que es la persona que me acompaña hoy, ella tiene experiencia, bueno, es educadora de párvulos, ha tenido experiencia dirigiendo jardines, involucrándose mucho con los niños. De hecho, ya ha sido solicitada y demandada en Santiago, se va próximamente para allá. La pidieron mucho, así que ya se va a una empresa grande. Y ya le dije antes de que te vayas, por favor, vamos a hacer un taller y tienes que compartirme lo que sabes, y juntamos lo que tú sabes con lo que yo sé y creamos un taller de control de pataletas, pero utilizando la aromaterapia, con el apoyo de la aromaterapia. Les presento a Andrea, que es ella, que ella va a iniciar la primera parte y bueno, vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar entonces con este taller que preparamos, o esta clase en realidad que preparamos sobre manejo respetuoso de pataletas con la aromaterapia. La idea de este taller entonces es que podamos conocer algunas estrategias, ¿cierto?, para poder controlar de alguna manera los berrinches o las pataletas que surgen en los niños desde el año aproximadamente a los 6 años de edad. Vamos a comenzar entonces definiendo, ¿cierto?, qué son las pataletas, ¿ya? Las pataletas es generalmente un estado de impaciencia, de enfado propio de los niños pequeños, que generalmente suceden a cualquier edad, pero principalmente comienzan a producirse entre el año y medio y los 3 años, pudiendo extenderse hasta los 5 o 6 años. Esto va a depender netamente del desarrollo, ¿cierto?, y de la personalidad de cada niño o de cada niña. Y estos episodios de pataletas o berrinches van desapareciendo gradualmente en la medida que nosotros como adultos, ¿cierto?, podamos otorgarle las herramientas para que se puedan manejar adecuadamente y estos niños o niñas puedan gestionar de manera efectiva sus emociones. Como les mencionaba anteriormente, desde el año y medio, 18 meses aproximadamente, hasta pasados los 3 años, los niños comienzan con una etapa donde empiezan a reclamar su individualismo, su autonomía, su independencia. Por lo tanto, empiezan en un estado de debate entre la independencia y la dependencia que aún tienen de sus adultos responsables, ya sean sus padres, ¿cierto? Pueden ser los adultos que permanecen con ellos en el jardín, en el colegio, o a sus cuidadores. ¿Por qué se producen estas pataletas? Es importante saber cuáles son los factores determinantes que inciden, ¿cierto?, en que se produzca un berrinche, una pataleta o un estado, ¿cierto?, de descontrol en los niños y en las niñas. ¿Por qué sucede? Porque ellos comienzan a explorar, empiezan a aprender los límites, entonces aún dependen emocionalmente de los adultos responsables. Pero ¿qué pasa? Que no toleran ninguna forma de control, se empiezan a poner más exigentes, son más desafiantes, quieren el control y además tratan de controlar a sus padres o a los adultos que están a cargo de ellos. Por lo tanto, los berrinches o pataletas son una vía para que ellos puedan expresar sus emociones. ¿Cuáles son los factores principales, cierto, que pueden provocar estas pataletas? Puede ser el enfado, que ellos estén muy enojados, puede ser un tema de frustración por querer conseguir o lograr algo que todavía no pueden por su edad o por su etapa de desarrollo, puede ser miedo, temor, o puede ser también confusión. En realidad son muchos los factores que pueden influir en que se pueda desatar una pataleta, por eso es importante conocer algunas herramientas para poder gestionarlas de manera positiva. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a tomar una alternativa en este caso, o una herramienta que sería la aromaterapia, para poder controlar estas emociones de manera adecuada y de manera natural, por supuesto. Entonces, como decía Andrea, cuando los niños en esa etapa recién están formando sus emociones, ¿cómo nos va a ayudar la aromaterapia en ese momento? Pues bueno, la aromaterapia es una herramienta que no se basa en esencias vegetales extraídas naturalmente de esta materia prima que también viene de la naturaleza. Plantas, flores, frutos, maderas, raíces. Y estas esencias influyen tanto en el bienestar físico como en el bienestar mental y emocional, que es en la parte en donde nos vamos a enfocar.
Y estas sustancias maravillosas se llaman aceites esenciales, que la mayoría de nosotros los usamos, nos encantan, nos gustan, y estas sustancias tienen químicas que tienen la capacidad de interactuar también con la química de nuestro cuerpo, que también próximamente vamos a tener las clases de químicas de aceites esenciales, y entonces nos ayudan a encontrar esta armonía o este equilibrio natural que deberíamos tener. Y sirven tanto para niños como adultos, porque si bien las pataletas los hacen los adultos también se afectan de repente emocionalmente por estas situaciones. Entonces, esos son los aceites esenciales y el uso de los aceites esenciales nos da la aromaterapia. Como los niños están en etapa de formación de las emociones, por eso es que es una herramienta doblemente valiosa, porque los ayuda a formarse mejor. Generalmente en las etapas de la infancia es cuando se empiezan a reprimir emociones que en un futuro afectan a una persona adulta. Entonces, la aromaterapia funciona a través del sentido del olfato, y justo el sentido del olfato se mezcla con esta parte del cerebro que almacena las emociones. Entonces, nos da una sanidad emocional porque los aceites que son de grado terapéutico, es decir, que tienen una pureza alta, que tienen una pureza real, nos ayudan con su química a liberar emociones reprimidas o que pudiéramos reprimir en ese momento. Sobre todo estoy hablando de los niños que están en etapa de formación de emociones. Y si esas emociones se llegan a reprimir, generalmente causan malestares físicos y su desarrollo emocional también se ve bloqueado. Entonces, usar la aromaterapia para ayudar a estas crisis emocionales trae, aparte de que los calma, les ayuda también a un sano desarrollo emocional. Algunos factores, como les mencionaba anteriormente, son la expresión de emociones, ¿cierto? Que muchas veces no pueden expresar por su etapa de desarrollo. Muchas veces los niños que están entre el año a los 3, 4 años aproximadamente aún no tienen un adecuado desarrollo del lenguaje. Por lo tanto, algunos factores que pueden desatar una rabieta puede ser llamar la atención, por ejemplo. Quiere llamar la atención porque a lo mejor su papá, su mamá o el adulto no le está poniendo atención. Entonces, ¿qué hace una rabieta para que el adulto enfoque su atención en él? Entonces, hay algunos aceites esenciales que nosotros tenemos que pueden permitir, ¿cierto?, calmar o gestionar esta rabieta. Para calmar, por ejemplo, encontramos la lavanda, el pachulí, la manzanilla, el sándalo, balance, en este caso Aromatouch, que bueno, más adelante Sirri va a profundizar un poco en cómo se utilizan y por qué están enfocados en calmar una pataleta. Otro factor que puede desatar una pataleta o una rabieta o un berrinche es querer algo que no tiene. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos con nuestros hijos o nuestras hijas al supermercado y ellos quieren un dulce o quieren algún juguete que encontramos ahí y nosotros les decimos que no? Muchas veces ellos, para poder conseguir lo que quieren, se ponen a llorar, se tiran al suelo y nosotros como adultos, para evitar pasar un mal rato, le compramos lo que quiere. Pero lamentablemente esa no es una manera efectiva de poder gestionar una emoción adecuada en un niño. Por lo tanto, vamos a utilizar también esta aromaterapia que la podemos usar en un rolón, ¿cierto? Cuando vamos al supermercado para ayudarlos a gestionar esta situación. Para poder controlar la ansiedad, entonces tenemos la albahaca, el aceite Serenity, incienso, entre otros, ¿cierto? Otro factor, ¿cierto?, que puede desencadenar una rabieta es intentar probar su independencia. Como les mencionaba anteriormente, los niños y niñas en esta etapa están en un proceso de poder ser autónomos, independientes, pero aún dependen del adulto. Por lo tanto, lo que ellos van a hacer es tratar de probar su independencia. Y para nosotros poder ayudarlos en esta situación donde ellos quieren hacer todo, ¿cierto?, que están un poco hiperactivos, podemos utilizar el aceite Balance, Serenity, Vetiver y lavanda. Otro factor que puede desatar una pataleta puede ser una frustración interna. ¿Por qué? Porque muchas veces, como le mencionaba anteriormente, los pequeños no están todavía en un proceso de poder expresar bien sus emociones o no tienen el lenguaje totalmente desarrollado para poder explicarle a su adulto responsable qué es lo que efectivamente quiere. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que el pequeño o la pequeña se frustra y eso desencadena una pataleta, porque no puede explicar lo que siente. Entonces lo más fácil es enojarse, enrabiarse y iniciar un berrinche. Entonces, para poder ayudarlo con esta frustración, los aceites que nosotros podemos utilizar en este caso serían el cardamomo, la manzanilla, Serenity, entre otros que ya habíamos mencionado anteriormente. Otra opción o otro factor que también puede desencadenar una rabieta son los celos.
cuando muchas veces hay hermanos, ¿cierto? O hermanas más pequeños, o incluso hermanos más grandes también, para poder llamar la atención, acuden a, ¿cierto? A las pataletas, o para manifestar sus celos, porque a lo mejor le están poniendo atención más al hermano pequeño o al hermano más grande, entonces la manera que ellos tienen de expresarlo es a través de una pataleta o de una rabieta. Entonces, ¿qué aceite vamos a utilizar en este caso? El aceite de naranja. Es importante, dentro de todo lo que yo les mencionaba anteriormente, que tengamos en cuenta cuáles son las necesidades emocionales de los niños y de las niñas, porque es importante identificar qué es lo que está pasando, qué proceso está viviendo, para poder utilizar los aceites de manera adecuada. Entonces, vamos a partir primero por lo más importante. ¿Qué es lo primordial o cuál es la necesidad principal de un niño o una niña en esta edad o en esta etapa de desarrollo? Y a cualquier edad en realidad, pero principalmente en esta edad que nuestro cerebro, el cerebro de los niños está en pleno desarrollo, donde las conexiones neuronales están en su pic más alto, ellos absorben todo como una esponja. Son una esponjita, ¿cierto?, que absorbe todo lo que hay a su alrededor. Entonces, lo principal que nosotros tenemos que hacer es demostrarles a ellos o hacerlos sentir que son niños y niñas amados. Nosotros debemos nutrir a nuestros hijos o a nuestras hijas con mucho amor en todos los lenguajes, ya sea en el lenguaje físico, que lo podemos hacer a través de la contención, a través de un abrazo, a través de un beso, a través de un juego, haciéndole cosquillas, ¿cierto? Pero el contacto físico o el lenguaje físico es muy importante. Y también, obviamente, tiene que ser coherente con el lenguaje verbal. ¿Por qué nosotros no le podemos decir, sí, hijo, te quiero mucho, pero estar haciendo otra cosa y no poniéndoles atención? Siempre es importante que ambas cosas sean coherentes, el lenguaje físico y el lenguaje verbal. El lenguaje verbal le podemos demostrar nuestro amor diciéndole frases como, cariño, te quiero, eres muy importante para mí, me siento orgulloso, ¿cierto? Lo importante es que ellos se sientan niños amados, niños queridos, para que de esa manera ellos también tengan la capacidad de poder expresar en la medida de su desarrollo también sus emociones. Va a depender de nosotros como adultos. Entonces, ¿qué aceites nosotros podemos utilizar cuando sucedan estas situaciones en que nosotros le queremos expresar nuestro amor a nuestros hijos, a nuestras hijas? Tenemos el aceite de bergamota, tenemos el aceite de geranio, rosa y el brief. Otra necesidad emocional que requieren los niños en esta etapa de desarrollo es sentirse importantes. Aparte de las palabras de elogio, del contacto físico, nosotros tenemos que hacerle entender o hacerles ver a nuestros hijos, a nuestras hijas, que son parte fundamental de la realidad familiar. Es importante porque eso les ayuda a afianzar su autoestima, y eso obviamente va a repercutir en su desarrollo como adulto. Todas las emociones y toda la manera en que nosotros gestionemos sus emociones en esta edad va a ser la persona o el adulto que nosotros queremos formar. Por eso es importante darles esta capacidad de autovalencia y de tener una autoestima firme, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos gestionar esta emoción o este sentimiento de seguridad? A través de la lavanda, a través de la mejorana, del breathe o del serenity, que van a ayudarlo, ¿cierto?, a perder el miedo al rechazo, que eso también es de suma importancia. Y que tiene mucho que ver con el hecho de ser aceptado y tener un sentimiento de pertenencia. ¿A qué me refiero con este sentimiento de pertenencia? Que todos los niños y todas las niñas son seres únicos, son seres individuales, por lo tanto, nosotros como adultos no podemos entrar en la comparación con otras personas, que muchas veces yo lo he observado y a veces uno también comete el error de comparar con otros niños. Ay, ¿por qué no te portas como ese niño que es tan lindo, que se porta tan bien, que no hace pataletas? No, nosotros tenemos que entender que cada niño y que cada niña, así como los adultos, somos seres únicos, somos seres individuales, por lo tanto, cada uno tiene sus propias características y sus propias necesidades. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlos sentir aceptados tal cual es y valorar obviamente su individualidad. Otro factor, ¿cierto?, que podría afectar en cuanto a su estado de ánimo es la tristeza, ¿cierto? Muchas veces los niños están en una situación de tristeza, y cómo nosotros podemos abordar este sentimiento, aparte de la contención, de los abrazos y de las palabras a través del lenguaje verbal. Tenemos los aceites esenciales, que en este caso lo podemos utilizar, como la lima, el limón, la mandarina, el ylang ylang, el brief, el sheer, que es edificante, el serenity y el incienso. Otro factor muy importante o una necesidad muy importante emocional de los niños y de las niñas es sentirse seguros y sentirse protegidos.
hay determinadas cosas dentro del entorno que pueden afectar la seguridad de un niño y de una niña. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para que esta situación no suceda? Es tener límites claros. Es muy importante. Nosotros estamos en una etapa o en una era en que la crianza respetuosa se ha vuelto el boom. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces la crianza respetuosa excede el hecho de que nosotros le podamos decir a nuestros niños que hagan lo que quieran. No es así. Nosotros tenemos que saber poner límites, saber tener normas, establecerles una rutina. Es muy importante. Los niños se sienten muy seguros cuando tienen una rutina establecida. ¿A qué me refiero con esto? Que tienen que haber horarios para cada cosa. Por ejemplo, acostumbrarlos a que se levanten siempre en el mismo horario, que desayunen en la misma hora, que almuercen en el mismo horario, que se acuesten a la misma hora. Es importante establecer rutinas porque eso a ellos les da un sentido de seguridad. También es importante no ser demasiado permisivos. Lo que les mencionaba recién, está bien que estemos en una era de la época respetuosa, pero eso no significa que nosotros vamos a dejar que ellos hagan lo que quieran. Por lo tanto, es importante no ser demasiado permisivos. También es importante no ser críticos con ellos. Me refiero a una crítica negativa, no una crítica constructiva. Las críticas constructivas por supuesto que son positivas, pero una crítica constante, como les mencionaba recién, la comparación con el otro, las descalificaciones van a afectar de manera inmediata en su seguridad. Entonces, ¿qué aceites podemos utilizar para poder darle este sentimiento de seguridad, este sentimiento de protección? La copaiba, el incienso, la mejorana, el on guard. Para la desconfianza tenemos el árbol de la vida, geranio, el icriso, mejorana, mirra, whisper y breath. Otros estados emocionales que podemos encontrar, como desórdenes de aprendizaje, ira, enojo, miedo, vergüenza, aburrimiento, aflicción, apatía, desequilibrio emocional. Tenemos varios aceites para cada uno de estos estados emocionales y obviamente aquí Shirley va a entrar a explicarles con mayor detalle para qué se utiliza y por qué son tan efectivos estos aceites en la aromaterapia con los niños y con las niñas. Y si se habrán dado cuenta, hay varios aceites que están subrayados, que se repiten constantemente y que son los que también están muy recomendados para niños menores de 2 años. Son seguros para usarlos en menores de 2 años. La naranja, uno de los aceites más constantes. En esta ocasión, yo creo que muchos de ustedes saben que los aceites esenciales tienen propiedades físicas curativas, pero también hay propiedades emocionales. Entonces, la naranja en las emociones se conoce como el aceite de la abundancia. No sé si lo recuerdan, pero está mencionada, por ejemplo, en el caso de los celos. Cuando tú tienes celos es porque tienes este miedo de perder algo que tú sientes tuyo y que tienes miedo a que te lo quiten. Y la abundancia es justamente saber que hay de todo para todos. Entonces, ¿en qué emociones se va a centrar la naranja? En casos de escasez, de seriedad excesiva, rigidez, envidia, aburrimiento y desaliento. Además de enfocarse en estas emociones, es un aceite que te va a ayudar a fomentar la creatividad y el optimismo. Entonces, si los niños también están en un momento creativo, ponles la naranja y lo van a expresar de una mejor manera. Y le recuerda justamente al alma esto, la abundancia que hay en toda la naturaleza. Por naturaleza hay abundancia, el aire, el agua, todo lo que vemos está en abundancia, así que elimina estos pensamientos de escasez y desarrolla entonces la creatividad. Otro de los aceites que se repetía constantemente en los recomendados es el limón, que también es cítrico. Recordemos que los cítricos tienen la facultad de levantar el estado de ánimo. Todos los cítricos son antidepresivos. Y el aceite de limón, además, tiene la facultad de enfocarse en la concentración. Muchas veces los estados de frustración vienen por esto, porque a los niños les cuesta concentrarse y no es que no lo quieran hacer, es que así son dispersos. Entonces, emociones que va a manejar el limón va a ser la confusión, los problemas de concentración, problemas de atención, sentimientos de culpa, falta de alegría y energía. Entonces, cuando tú ocupas, más adelante vamos a ver de qué manera usarlos, cuando tú usas limón en un niño, vas a alimentar la mente, le vas a ayudar a que se concentre y eso va a hacer por consecuencia que se reduzca miedo e inseguridad, mientras restaura la confianza en sí mismo. Anima al alma con energía, la confianza y siempre estando en estado de alerta. Por ejemplo, hacer la tarea con tu niño cuando va a estudiar, colocarle limón, le va a favorecer por esta química que tienen los aceites esenciales. Lima, también otro cítrico. Y el aceite se llama, es el aceite del entusiasmo por la vida. ¿En qué emociones se va a enfocar la lima? Cuando alguien es apático,
Cuando la resignación, que tiene que ver mucho con la apatía, ¿no? De que ya no me importa nada, lo que venga está bien, es lo que me tocó. La aflicción, sentimientos suicidas o desaliento. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el limón a nivel emocional? Va a infundir el valor, alegría en el corazón, te recuerda que debes ser agradecido porque la vida es un regalo por todo eso que te da, que te entrega todos los días, y ayuda al equilibrio entre la mente y el corazón. Hay personas que a veces descuidan mucho lo emocional por enfocarse en lo intelectual, y la lima te recuerda pues que también tienes una parte emocional que tienes que atender y que tienes que dejar que se exprese. La lavanda, de los que no pueden faltar en el botiquín, de los que yo siempre tengo que estar comprando cada mes porque es de los que más comparto y de los que más uso. Sabemos sus propiedades que son relajantes, pero a nivel emocional la lavanda nos va a ayudar con la comunicación. Hay niños que les da miedo expresarse porque a lo mejor fueron reprimidos ya a una edad un poquito más grandes, o que les da miedo decir lo que sienten porque son demasiado tímidos, demasiado inseguros, o porque tienen este miedo al rechazo. Es uno de los aceites que se menciona para ese tipo de emociones. Entonces, ¿qué nos va a ayudar a la lavanda a desbloquear este tema de la comunicación? Nos va a ayudar a manejar. Dice también que no puede vivir sin la lavanda. Yo creo que muchos no podemos vivir sin la lavanda. El miedo al rechazo, el sentirse ignorado, sentirse agobiado, la tensión, tanto física como emocional, la deshonestidad emocional, el miedo a compartir ideas propias. Entonces la lavanda por eso nos va a ayudar a la comunicación. Ayuda a la expresión oral, calma la inseguridad que siente la persona cuando va a manifestar sus ideas. Ayuda también a revelar o a manifestar los verdaderos sentimientos, y por eso es fomentar la honestidad emocional. Porque ¿cuántos adultos conocemos, o a veces incluso nosotros, pensamos una cosa, sentimos otra cosa y decimos otra cosa? Y entonces se nos desajusta todo y de ahí vienen los problemas emocionales, que justamente lo que queremos enfocarnos es que desde niños lo digamos y sintamos de manera coherente y de manera lineal, ¿no? No que pensamos una cosa y sentimos otra. Entonces, por eso es que la lavanda fomenta la honestidad emocional a través de esta comunicación abierta. Entonces, va a propiciar también el amor incondicional y la aceptación. Entonces, ay, Víctor, bienvenido a la clase. Dice Víctor que la lavanda es un salvavidas. Dice, en todos los viajes largos en auto no nos puede faltar, especialmente cuando vamos con niños. Sí. Sí. Ahora va a venir una receta que pueden ocupar también en el auto más adelante. La manzanilla romana. A mí me gusta mucho hacer la comparación de los aceites porque como que vienen por familias. Si fijan, los cítricos son estos que dan alegría. Las flores, como la lavanda y como la manzanilla que van a ver ahora, se me fue el chat. La manzanilla que van a ver ahora son flores. Generalmente cuando vemos las flores que nos inspiran, como ternura, cuidado, las flores se relacionan mucho con sentimientos que van también relacionados a lo femenino. Entonces, en el caso de la manzanilla, es el aceite del propósito espiritual. Te ayuda a saber a qué viniste, cuál es tu sentido, y por eso en las emociones en las que se enfoca es cuando tú pierdes el sentido a la vida, cuando sientes desaliento, frustración e intranquilidad. Entonces te ayuda a recobrar la confianza en ti mismo, a sentir amor, sentir paz y armonía, y le ayuda al alma a ubicarse y estar donde tiene que estar y hacer lo que necesita hacer. Esa es la manzanilla, que también es uno de los aceites que se pueden ocupar en niños. De hacer un alcance, respecto a lo que mencionaba Sil de la manzanilla, estábamos hablando que esta clase es enfocada en los niños, pero como decía Shirley, muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a una pataleta a un niño somos nosotros los que perdemos el control. Entonces yo creo que este aceite es súper importante tenerlo a mano como adultos para poder enfrentarnos a ese momento de la pataleta y no perder el control. Es muy importante que no solamente utilicemos los aceites en los niños cuando están en esta situación, sino que también lo ocupemos nosotros como adultos para poder centrarnos, ¿cierto? Tranquilizarnos, calmarnos y poder enfrentar esta situación de mejor manera. Yo creo que los aceites son como cuando vas en el avión. Primero, úsalo tú, adulto, y ya que te tranquilices, ocúpalo en el niño, porque si tú no estás tranquilo, no le puedes transmitir tranquilidad al niño. ¿Ya?
Purísima es de Argentina, dice Katy. Ah, bienvenida, Purísima de Argentina. Muy bien. Incienso, el aceite de la verdad, el rey de los aceites, el aceite que nos va a ayudar para todo. Emocionalmente tiene la propiedad de ayudarnos a revelar la verdad en nosotros, nuestra honestidad y nuestra conexión espiritual. Por eso está en las emociones enfocado en el abandono, en la desconexión espiritual que decíamos, en el distanciamiento con el Padre, y cuando tienes sentimientos de te sientes desprotegido, el aceite de incienso te ayuda a tener más, sentirte cuidado. Y a mí me gusta mucho mencionar este distanciamiento con el Padre, siempre lo menciono porque es tanto Padre biológico como Padre espiritual, ya te ayuda a tener esta conexión con la divinidad, que tú eres parte de esa divinidad, como que te recuerda eso. Entonces te ayuda mucho a revelar engaños, a revelar falsas verdades, te ayuda a abandonar bajas vibraciones. Las personas que se conectaron la semana pasada, que estuvieron presentes, y si no también está la grabación, hablamos de la vibración de los aceites esenciales, y el aceite de incienso es uno de los aceites que tiene más alta vibración energética. Entonces, cuando tú tienes emociones bajas, tu energía también se baja, y el aceite de incienso lo que hace es entrar en sintonía y subirte nuevamente y tener esta conexión, crear nuevas expectativas de vida y el reconectarte con tu espíritu, que eso es muy importante. Imagínense si lo enseñamos desde niños, van a ser adultos muy centrados, favorece conexión espiritual con su propio padre y le recuerda que es incondicionalmente amado y protegido. ¿Ok? Entonces, este es uno de los aceites esenciales favoritos, potentes, y que todos esperamos diciembre para tenerlo gratis. Breathe, los aceites de la respiración. Sabemos que doTERRA tiene también mezclas para que los aceites se potencien. Entonces el aceite Breathe, los aceites que tiene mezclados, además de que nos van a ayudar a respirar físicamente, emocionalmente también son como un respiro. Se va a enfocar en emociones como la tristeza, el sufrimiento, la desesperación, sentirse oprimido, sentirse poco amado y desconfiado. Entonces, es cuando tú te sientes esta opresión en el pecho porque no te sientes amado, pero al mismo tiempo no te abres a sentir esa emoción porque tienes miedo a que te lastimen y se hace un círculo vicioso. No me abro al amor, pero me siento solo, pero me da más miedo porque como ya sé lo que es estar solo y no quiero sentirme más solo, entonces el aceite Breathe te abre a esa emoción. Por eso dice, deja ir lo negativo, que es como exhalar, y te hace recibir lo positivo. Dice, me pasa siempre de tener el pecho pesado, dice Víctor Darquea. Y curiosamente, bueno, ahora que lo menciona Víctor, esta parte del pecho, las personas que conocemos sí, yo tengo, bueno, también el aceite Breathe es un aceite que es muy... Es que es mágico ese aceite y justo se enfoca en el chakra, si ustedes lo analizan, es el chakra del corazón, que energéticamente en el cuerpo, en el pecho, y que es uno de los puntos en donde se tienen que aplicar los aceites en general, es un lugar donde energéticamente tenemos muchas emociones, ¿ya? Entonces, por algo el aceite Breathe va enfocado a esos órganos. Emociones, órganos, sentimientos, están todos conectados. Por eso los aceites que son tan mágicos, porque no solamente se enfocan en lo físico, sino en lo emocional. La mezcla Elevation es un antidepresivo natural. Tiene un potente antidepresivo tal cual que es la melisa, entre otros aceites, y son aceites cítricos. Entonces, imagínense, ya vimos muchas de las propiedades de los aceites cítricos, limón, naranja, lima, combinada con este súper potente antidepresivo que es la melisa, crean una bomba de alegría, ¿no? Que son los aceites que contienen el Elevation. Va enfocado a emociones como la depresión, la oscuridad, la seriedad, vibraciones energéticas bajas y rigidez. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el aceite Elevation? Pues que te va también a elevar la vibración. La melisa también es uno de los aceites que tiene mayor carga vibratoria y te ayuda a dejar estas costumbres tóxicas que te van también hundiendo, ¿no? Cuando tú vibras bajo, vas generando cosas que también te van causando bajas vibraciones. Entonces, el Elevation te eleva, justamente te sube esas vibraciones para que tú salgas de ese círculo y entonces empieces a crear buenos hábitos.
te impulsa poderosamente a ser feliz, despreocupado y pensar en la abundancia. No despreocupado de que no te importe nada, sino que dejes estos sentimientos de angustia. Balance, el que siempre llevo a todos lados, que lo he usado varias veces. Cuando ustedes sientan un enojo, una tristeza, un algo, e incluso a los niños que les cuesta más, y de repente como adultos no podemos identificar la raíz de las emociones, sabemos que estamos pero sumamente enojados y no sabemos por qué. Imagínense un niño que todavía está formándose esta parte emocional. Entonces el aceite Balance te ayuda a eso, a estabilizarte, te da claridad mental, tiene aceites esenciales que te ayudan a pensar, entre ellos el incienso, es uno de los aceites que contiene esta mezcla. Entonces, cuando no te sientes con cimientos, cuando te sientes inestable, disperso, cuando evades responsabilidades, cuando sientes una emoción fuerte y no identificas qué o por qué, utiliza Balance. Es excelente para calmar niños hiperactivos también, te tranquiliza, aparte de tranquilizar emociones, físicamente también te va a tranquilizar, te ayuda a adaptarte a nuevas circunstancias de la vida. Y otros de los aceites, bueno, el incienso se extrae de un árbol, tienen aceites de árboles y raíces. Entonces, es lo que les decía, así como los limones te elevan y las flores te causan como amor, los aceites que vienen de árboles y raíces te ayudan eso, a centrarte, a justamente echar raíz. Te ayuda a concentrarte en un objetivo. El aceite Balance. Y el aceite del Serenity, o sea, la mezcla Serenity que tiene aceites que están enfocados al perdón. Nos va a ayudar a emociones como resentimiento, enojo, dificultad para perdonar, amargura, tristezas, críticas y perfeccionismo. Trabajamos mucho, y por ejemplo, la frustración y el enojo, porque el Serenity viene a calmar expectativas de otras personas. Cuando nosotros tenemos expectativas muy altas hacia los demás, o queremos controlar lo que hacen o lo que no hacen, lo que dicen o lo que no dicen, entonces entramos en una situación de estrés y de ansiedad y de frustración. Entonces, el Serenity te ayuda a relajar, o sea, a ver que los demás tienen su vida, pueden hacer o no hacer exactamente lo que tú quieres y no pasa nada. Entonces, vamos a restablecer la conexión con las cualidades del amor. El amor no juzga, el amor no tiene estas expectativas y te deja fluir libremente. Eso es lo que va a ayudar a hacer el aceite del Serenity. Entonces, dice Nicole, nos comparte para todos. Con mi hijo estoy usando Balance ahora todos los días, ya que está entrando en la adolescencia y está con un genio atroz. Sí, o sea, pueden usarlo en adultos, en niños, en adolescentes. ¿Cómo usar los aceites? Ya vimos qué aceites nos pueden servir, ya vimos para qué emociones las podemos trabajar y ahora vamos a ver cómo las usamos. Emocionalmente funciona mucho inhalarlos. Recuerden que son químicas. Los aceites esenciales tienen unas moléculas muy pequeñas que cuando nosotros los inhalamos interactúan con la química de nuestro cuerpo. Las emociones también son químicas. Por eso es que sentimos la emoción y sentimos la punzada en alguna parte del cuerpo porque es una química del cuerpo, una reacción que tiene. Entonces, puedes usar accesorios para inhalarlos, como vemos aquí. Hay pulseras muy simpáticas para niños. Tú mismo puedes hacer tus propios colgantes o tus propias pulseras. Los pueden usar en la escuela. Tenemos aquí el kit para niños, por ejemplo, o hacer tus propios colgantes tú con tus aceites. Puedes apoyarte de un difusor ultrasónico, muy importante que sea un difusor de calidad. Y de hecho, doTERRA ya tiene un difusor pensado en niños, que es este de elefantito. Porque ese difusor tiene que ser frío, te va a ayudar a que esas moléculas puedan penetrar en tu cuerpo y las puedas aprovechar. Se pueden aplicar también de forma tópica. Recordemos que niños menores de 6 años no pueden ingerir aceites. Aparte que emocionalmente se ocupan más tanto de manera aromática como de forma tópica. En pecho y espalda, como lo mencionamos, que es un punto energético muy grande. También en los pulsos, en la nuca, en las sienes y en la planta de los pies. Así es como vamos a ocupar los aceites en niños. Y aquí tenemos una brisa. Es súper sencillo. Los aceites esenciales y doTERRA está pensado para que se ocupen los aceites de la manera más fácil, sencilla y divertida y que esté al alcance de todos. Entonces, lo único que necesitas es un recipiente que tenga un atomizador a modo de spray, agua destilada de preferencia y 20 gotas de tu elección. ¿Cuál vas a elegir? Pues depende de la emoción. Por ejemplo, Víctor dice, no, yo la lavanda
para los niños en el auto. Puede ser un Balance, puede ser un Serenity, puede ser un Breathe, puede ser un aceite de cítrico si es que vas a elevar el estado de ánimo. Entonces, le aplicas 20 gotas del aceite que tú elijas, dependiendo lo que quieras trabajar, y lo tienes que agitar antes de usar. Úsalo las veces que necesites, en donde sea que lo requieras, ¿ok? En el jardín todo el día. Sí, también en tu trabajo, de repente, si es un ambiente medio estresante, también lo puedes ocupar. Y aquí tenemos una mezcla para niños felices. Si se fijan, ¿qué es lo que tiene? Cítricos. Y obviamente el incienso también, que va a ayudar también a potenciar. Y el cardamomo, que si no lo mencionamos antes, el cardamomo es un aceite que te va a ayudar a tener objetividad. Entonces, es una mezcla para un rolón de 10 mililitros. Tú le puedes, si es un niño pequeñito, no necesita muchas gotas, su cuerpo lo absorbe mucho más fácil y rápido. Una gotita de cada uno, bueno, 2 de incienso, una de naranja, una de cardamomo, una de limón y una de lima. Si ya son niños mayores de 2 años, puedes ponerle 3 de incienso, 2 de naranja, 2 de cardamomo, 3 de limón y 3 gotas de lima. Entonces, eso le va a ayudar a cada momento a estar feliz y agradecido por lo fantástico que es la vida. Y lo pueden usar aunque el niño no esté en un estado emocional crítico. Se lo pueden poner todos los días. Como tiene cítrico, sí, en lugares donde no dé el sol, o sea, la luz directa del sol, y para que todos los días se despierten de ánimo y por ahí, de paso se lo ponen ustedes también para que estén felices. Esa es la receta. Ahora vamos, bueno, esos son los aceites esenciales que se pueden enfocar y vamos a seguir con algunas técnicas para que ustedes puedan apoyar a los aceites esenciales. No les dejen todo el trabajo a los aceites, son mágicos, pero no tanto. Bueno, como les comentaba Shirley, es importante, aparte de esta herramienta tan poderosa que tenemos de los aceites esenciales, nosotros como adultos, ¿cierto?, tener la capacidad de poder apoyar o ayudar a gestionar a los niños las necesidades emocionales. Para que la aromaterapia en este caso tenga una mayor efectividad, tenemos que tener una participación obviamente activa dentro de este proceso, que vamos a ayudar a los pequeños y a las pequeñas a gestionar de manera efectiva o eficaz sus emociones. Entonces, como les había mencionado y les reitero, perdón ser tan majadera, pero es súper importante el lenguaje que nosotros utilizamos con nuestros niños y con nuestras niñas. Por eso es importante que en cierta medida a lo largo de su etapa de desarrollo nosotros seamos capaces de reconocerlos y de elogiarlos, hacerles saber que nosotros como adultos o como padres estamos orgullosos de ellos. Entonces, tenemos que también demostrarles que es importante para nosotros reconocer su esfuerzo, ¿ya? Cómo nosotros los ayudamos a conseguir esa tranquilidad, obviamente con palabras de elogio, intentando recordarle que es muy importante el esfuerzo que ellos están haciendo por controlarse o por mejorar su comportamiento. Ya les mencionaba que es muy importante que no dejemos a los niños y a las niñas a la deriva. No tenemos que dejarlos hacer lo que ellos quieran. Siempre es importante ponerles normas y ponerles límites, pero siempre la disciplina debe ser vista desde el amor, ¿ya? Les mencionaba que es importante tener rutinas, tener límites, tener un orden dentro de ese universo pequeñito que ellos tienen, que para nosotros puede ser un universo pequeño, pero para ellos es un universo enorme porque están conociendo el mundo, ¿cierto? Y lo están absorbiendo como una esponja, como les decía anteriormente. Todo lo que ellos ven alrededor para ellos es un aprendizaje. Todo lo que nosotros les decimos, ellos lo toman como algo cierto. Por lo tanto, es indispensable que nosotros seamos muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos con ellos y en la manera que nos expresamos. Les mencionaba anteriormente que es importante que exista una coherencia entre nuestro lenguaje verbal, ¿cierto?, y nuestro lenguaje corporal. Algunas técnicas que nosotros tenemos para superar una pataleta con éxito. Yo esto lo utilizo mucho. Trabajo en un jardín de infantes o escuela preescolar, no sé de dónde ustedes nos ven, pero es muy importante que nosotros como adultos ayudemos a gestionar las emociones. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos tener las estrategias para poder ayudarlos a ellos a poder expresar sus emociones de mejor manera. Lo más importante cuando un niño comienza a llorar es no decirle que no debe llorar. Nosotros cometemos el error de que cuando un niño empieza a llorar, decirle no llores por tonterías, no es importante por lo que estás llorando, deja de llorar. Craso error. Lo más importante es validar ese sentimiento, validar esa emoción y poder ayudarlo a gestionar. ¿Cómo hacemos esto? Permitiéndoles primero que todo que expresen sus emociones. No hacerlo va a repercutir directamente en su autoestima. Por lo tanto, cuando sea un adulto, va a ser un adulto reprimido que no va a poder expresar lo que siente y por lo tanto va a tener muy poca tolerancia a la frustración. ¿Cómo?
Y va a tener que usar la banda todo Exacto, todos los días y a cada rato. Entonces es importante validar su emoción y no cerrarnos a esa posibilidad de que ellos lloren. Es muy importante que ellos sientan que es una necesidad llorar, ¿ya? No, otra cosa muy importante, jamás dejar a un niño solo cuando tenga una pataleta. Primero que todo, porque si dejamos a un niño solo y nosotros nos alejamos, perdemos un rango de visión importante y frente a esta situación un niño se puede lastimar, se puede autolesionar o puede agredirse. Entonces es importante acompañarlo, ya es importante que siempre haya un adulto acompañándolo. Algo muy, muy importante, sobre todo en los niños más pequeños, es nunca dejar que un niño llore hasta que se duerma. Esto es un hábito, yo creo que desde antaño, que siempre nuestras abuelitas o las personas que tienen más edad nos dicen, déjalo que llore, total, va a trabajar sus pulmones, va a sacar la voz, va a templar el carácter, pero eso no es cierto. Un niño que llora y que se sienta abandonado y que llora hasta que se duerme, es un niño que se estresa, por lo tanto, al estresarse va a generar una hormona que se llama cortisol, que lo que va a hacer es dañar estas conexiones neuronales que están tan latentes en esta etapa de la vida. Las personas que son especialistas en neurociencia, los que más nos mencionan es que las conexiones neuronales a esta edad se dan, pero de manera rápida, rapidísima. Entonces, si nosotros dejamos a un niño que llora hasta que se duerme, lo que vamos a hacer es dañar sus conexiones neuronales. Entonces, lo que nosotros además vamos a provocar es que afectemos su capacidad para relacionarse cuando sea un adulto, ¿ya? Cuando un niño llora demasiado, como les mencionaba anteriormente, ¿qué es lo que libera? Cortisol, y esta hormona afecta su funcionamiento. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es acompañarlo en este proceso de llanto, en este proceso de pataleta, y una vez que se ha calmado, en ese momento recién vamos a tratar de verificar o de investigar qué fue lo que originó este comportamiento. Debemos contenerlo, ¿cierto? Con un abrazo, explicarle con palabras simples, porque no le vamos a explicar de manera científica, o con tanto detalle, claro, porque no, o puede que se entienda, pero a lo mejor es más fácil para ellos que nosotros les expliquemos con palabras sencillas, de acuerdo a su edad, el por qué ese comportamiento que él tuvo no fue el adecuado, ¿ya? Lo que les mencionaba recién, es muy importante el uso del lenguaje que nosotros tenemos con nuestros niños y con nuestras niñas. Entonces nosotros encontramos una estrategia que es el lenguaje propositivo. Proponer, ¿qué es? Ofrecer una alternativa, ¿cierto? Una opción. Y lo que nosotros vamos a hacer en esta situación es usar el lenguaje propositivo para entregarle opciones al niño o a la niña para que puedan salir de este estado de descontrol. Este lenguaje es un lenguaje de opciones, es un lenguaje de alternativa, de propuesta frente a un lenguaje que nosotros utilizamos habitualmente, que es el lenguaje imperativo, que es un lenguaje de órdenes, o que es un lenguaje de negaciones. Usualmente nosotros tenemos muy adquirido en nuestro lenguaje el uso del no. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Pero la primera palabra que aprenda a decir un niño es no. Si ustedes ven a un niño de 2 años, de 3 años, lo más fácil para ellos es decir no. Incluso ni siquiera con el lenguaje verbal, con el lenguaje corporal. El mover la cabeza. Yo recuerdo que mi hijo a los 7, 8 meses ya me movía la cabeza y me decía que no cuando no quería la comida o cuando no quería hacer algo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos todo el tiempo. No te subas, no hagas eso, no comas esto, no tomes el lápiz, no entres a la cocina, no saltes en la cama. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ya nos estamos poniendo de manera imperativa a dar una orden. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Utilizar una alternativa, que va a ser el lenguaje propositivo, porque es un lenguaje que no castiga, es un lenguaje que no humilla, al contrario, lo que nosotros hacemos es ofrecer una visión positiva al niño sin renunciar nosotros como adultos a poner límites y a poner normas. ¿Cómo lo usamos? Por ejemplo, en lugar de decir no comas o no mastiques con la boca abierta, vamos a dar una orden directa y le vamos a decir mastica con la boca cerrada. Le estamos diciendo lo mismo, pero no estamos poniendo un lenguaje negativo, sino que le estamos diciendo de manera directa lo que debe hacer y obviamente le vamos a explicar a un niño cómo debe masticar. Ya no le estamos indicando o haciendo ver lo que está haciendo mal, sino que le estamos diciendo de manera positiva lo que realmente debe hacer. Cuando un hijo o una hija vaya a tocar algo que ustedes consideren peligroso o que no debe tocar, en lugar de reaccionar de manera alterada y decirle, no toques eso, y gritarle y asustarlo, porque en ese momento el niño lo que va a hacer es asustarse y a lo mejor va a ser más peligroso, es proponer observar ese objeto o ese elemento sin tocarlo,
o mirarlo en este caso con tu ayuda. Le vamos a ofrecer, por ejemplo, si quiere tocar un frasco de aceite, es mirarlo, ¿cierto?, con mi ayuda. ¿Ya? Entonces le vamos a decir, ¿quieres ver lo que es esto? Te lo enseño, o vamos a ver juntos qué es. Entonces, este lenguaje propositivo invita a la acción y a la participación de un niño. Les ofrece alternativas. Si no puede tomar un objeto, puedes proponerle que ocupe otro. Por ejemplo, si quiere jugar con algo que tú consideras que es peligroso o que no lo puede tomar, pues entonces no le dices que no tome eso, sino que le dices, mira, en lugar de jugar con esto, puedes jugar con este otro objeto. Y eso va a reforzar su autoestima. Le ayuda a generar pensamientos positivos, acata las normas con mayor facilidad, mejora la relación con los padres y no se siente amenazado. Entonces, esto puede mejorar la comunicación tanto entre padres e hijos, no crea y no genera este miedo y le ayuda a ser más racional y menos impulsivo. Él mismo aprende a analizar las cosas y a pensar las cosas de mejor manera. Usualmente utilizo mucho los aceites por la misma razón, porque aparte de las estrategias que podemos utilizar con ellos para ayudarlos a calmarse cuando están en una situación de berrinche, de pataleta o de mucha tristeza, es importante tener una alternativa que en este caso son los aceites esenciales. Y una de las cosas que aprendí fundamentalmente cuando empezó en esta etapa de los berrinches y de las pataletas fue que no había que decirle que no llorara, es lo que les mencionaba anteriormente. Es muy común que nosotros regañemos a nuestros hijos, a nuestras niñas cuando están llorando, como lo que les mencionaba anteriormente, cuando les decimos no llores o no se llora por tonterías. Pero estas frases lo único que hacen es que ellos se sientan frustrados, ¿cierto? Y que no validan su emoción. Es decir, los niños que les va a costar manifestar mucho más sus emociones y no le van a beneficiar en nada, porque como les decía anteriormente, cuando sean adultos van a ser incapaces de expresar o de decir lo que piensan. Entonces, antes de utilizar estas frases o de decirle a un niño o a una niña que no llore, es explicarle que es normal que estén tristes. De esa manera nosotros vamos a validar su emoción de por qué están tristes y vamos a proponerle una alternativa de qué podemos hacer para solucionar ese problema o para ayudar a entender por qué está triste. ¿Qué podemos hacer para ayudarle a gestionar esta emoción? Ofrecerle una alternativa, como era lo que les mencionaba anteriormente. Otra estrategia que nosotros utilizamos, aparte del uso del lenguaje propositivo, que es este lenguaje de alternativas, es un rincón de la calma. Generalmente cuando nuestros hijos tienen pataletas o han tenido alguna conducta inapropiada, nosotros nos enojamos, ¿cierto? Lo primero que hacemos es enojarnos y los mandamos a su dormitorio, a su cuarto, y le decimos que no salgan hasta que nosotros le demos la orden de salir. Y empleamos otras estrategias, o por lo menos lo que yo he visto en algunas instituciones de educación, es el uso de la silla de pensar. Esta famosa silla de pensar donde nosotros mandamos a un niño o una niña a que reflexione sobre su conducta. ¿Cómo un niño de 1 año y medio hasta 6 años puede reflexionar sobre su conducta si todavía no es capaz de entender el por qué está provocando en sí mismo ese sentimiento, esa emoción? No podemos, entonces lo que tenemos que hacer es acompañarlos a entender, ¿ya? No mandarlo por sí solo a sentarse, porque lo que vamos a hacer es provocar un sentimiento de abandono y de frustración. Al final no le va a servir estar sentado en esa silla pensando, porque lo único que va a pensar va a ser que está solo, que nadie lo entiende, que tiene pena, que tiene tristeza y que nadie lo está acompañando. Entonces lo que nosotros hacemos es otorgarle un espacio, porque efectivamente necesitan un espacio donde puedan recobrar esa calma, ¿cierto? Un lugar donde puedan pensar sobre los hechos, pero meditando desde la orientación del adulto. Nosotros como adultos somos mediadores en esta situación. María Montessori fue una médica italiana que estuvo trabajando con niños pequeños en la casa del Bambini, donde generó una manera educativa vista desde lo científico, desde la parte no solo física, sino que emocional de los niños y de las niñas. Y lo que buscaba principalmente era que ellos se desarrollaran de forma autónoma. No solamente en su quehacer, ¿cierto? Sino que también en poder entender ellos mismos sus emociones y sus sentimientos. Entonces lo que ella diseñó fue un espacio que se llamaba Mesa de la Paz o Rincón de la Paz, que es un espacio que nosotros podemos adaptar en nuestra casa para que los niños y las niñas tengan un lugar donde se puedan calmar. Este espacio es un espacio físico adecuado para promover un estado de paz y de serenidad.
y va a generar un ambiente donde se pueda sentir cómodo y no se sienta juzgado por la situación que acaba de vivir, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a validar esa emoción que él tiene, y vamos a ayudarlo a reconocer, ¿cierto? Para que ellos puedan aprender a entender sus emociones y nosotros como adultos los vamos a orientar. Así de esa manera nosotros también, aparte de ayudarlos a gestionar sus emociones, vamos a promover que tengan una inteligencia emocional. Así como ustedes ven ahí ese espacio en la fotografía, podemos adaptarlo en cualquier rincón de la casa, ¿ya? Pero la idea es que siempre sea un lugar exclusivo para ese rincón. No tiene que ser un lugar que se vaya moviendo, sino que un lugar estable. Como les mencionaba anteriormente, es importante que los niños tengan un sentimiento de seguridad, por lo tanto, ese va a ser su lugar seguro. Y tiene que ser siempre el mismo. Lo pueden adaptar dentro de su casa, dentro de su dormitorio, de su habitación, poniendo una alfombra, algunos cojines, pueden poner su peluche favorito y algunos otros elementos que nos van a ayudar a que ellos puedan gestionar sus emociones y a que se puedan calmar. Por ejemplo, pueden poner frascos con diferentes olores. En este caso podemos utilizar acá la aromaterapia, podemos poner algunos frasquitos con algodones dentro, con algunas gotitas de aceites esenciales para que ellos puedan oler. Pueden utilizar la brisa, la receta que habíamos mencionado anteriormente, para utilizarla sobre los cojines, ¿cierto? Sobre los peluches, sobre la alfombra, en el sector donde estén, para que ellos puedan sentirse en un lugar agradable. El frasco de la calma, el famoso frasco de la calma, que la verdad es un frasco muy sencillo de hacer, que lo podemos incluso preparar con ellos mismos en casa. Puede ser cualquier frasco que tengan, incluso puede ser reciclado, un frasco transparente, donde podemos utilizar dentro agua, brillantina, no sé cómo le dicen en otros países, aquí se le llama escarcha. Diamantina. Diamantina, brillantina, ¿cierto? Glitter, ¿ya? Algunas lentejuelas, lo importante es que sea algo que tenga brillo, que al agitarlo, se pueda ver cómo giran o cómo se mueven. Aquí, no sé si se alcanza a ver. Ahí, ¿ya? ¿Cuál es la idea de este frasco? Al igual que las emociones, que se vuelven como un torbellino, ¿cierto? Que giran y se mueven de manera descontrolada cuando un niño está alterado, de la misma manera, nuestras emociones al calmarse comienzan en un estado a calmarse, igual que la brillantina. Nosotros la movemos, se gira, se altera, pero luego de un tiempo se empieza a estabilizar, a calmar y quedar en un solo lugar. De la misma manera las emociones funcionan. Entonces, este frasco lo que va a hacer es ayudarlo aparte de explicarle cómo funcionan las emociones, que al mirarlo también genera un sentimiento de calma. Otros elementos que podemos utilizar son las plumas. ¿Por qué las plumas? Porque las plumas le pueden ayudar en la parte sensorial a acariciarnos nuestra cara, ¿cierto? Acariciarnos los brazos. Incluso nosotros como adultos lo podemos hacer, tomar una pluma, acariciarle la cara, acariciarle los brazos para ayudarlo a calmarse. Algún elemento que le permita controlar la respiración. En este caso puede ser un remolino o un reilete, no sé cómo le dicen ustedes en su país, pero acá nosotros le decimos remolinos. Entonces, ¿qué hacemos? Ayudar al niño a inhalar y a exhalar para que puedan controlar su respiración y de esta manera también puedan calmarse. Hay un cuento también que lo podemos encontrar en internet y hay muchos videos también que se llama El monstruo de colores. Este cuento, esta historia del monstruo de colores lo que explica es cómo son las emociones y a través de los colores. Entonces nosotros podemos también utilizar este cuento como una estrategia para poner colores dentro de su rincón y que ellos, sobre todo los pequeños que todavía no pueden expresar sus sentimientos o que todavía no pueden hablar, puedan identificar sus emociones con un color. Entonces así también nosotros podemos utilizar los aceites esenciales de acuerdo al sentimiento o a la emoción que el niño o la niña tiene en ese minuto, ¿ya? Otra opción u otro elemento que podemos utilizar es una plastilina relajante. La plastilina es amada por todos los niños y las niñas porque les permite, ¿cierto?, amasar y de esta manera de la parte sensorial también les ayuda a relajarse, a distenderse. Entonces nosotros encontramos una receta que es muy fácil de preparar, que la pueden también hacer con los niños y las niñas en la casa, y que además tiene un agente especial que les va a ayudar también, que son los aceites esenciales. Acá hay una receta, la verdad es que es bien sencilla, ustedes la pueden acomodar de acuerdo a los materiales que tengan en casa, son muy fáciles de encontrar, que en este caso es una harina, puede ser cualquier tipo de harina, ¿ya? Sobre todo hay pequeños o pequeñas que puedan tener alergias alimentarias y que no puedan tener contacto con la harina de trigo, pueden utilizar harina de arroz, harina de mandioca, o la que ustedes tengan a mano, ¿ya? Siempre va a ser una taza de harina por media taza de sal,
ya media taza de agua caliente, y si queda muy seca, ustedes la pueden ir incorporando de a poco hasta lograr una masa que pueda ser moldeable. Y colorante vegetal, le pueden echar unas cuantas gotitas al agua antes de echarla a la harina, y una cucharadita de aceite de cocina. Esto más que nada para emulsionar, ¿ya? Porque posteriormente, una vez que ya tengamos la masa hecha, vamos a aplicar los aceites esenciales, ¿ya? Para formar esta masa homogénea y que quede elástica. Podemos agregar 5 gotas de aceite esencial dependiendo del estado emocional que vamos a trabajar. Como les mencionaba, la idea es que ustedes puedan a lo mejor tener una plastilina de cada color de acuerdo a la emoción que el niño siente. Entonces, si por ejemplo está enojado y ellos identifican la rabia con el color rojo, pueden utilizar la plastilina de color rojo con un aceite esencial que esté relacionada con esa emoción, ¿ya? Lo mismo con los otros colores. La idea es que ellos puedan identificar cada emoción con un color y de esa manera podamos nosotros también aplicar los aceites esenciales en la masa correspondiente. Como les mencionaba, es importante el rol del adulto dentro de este rincón de la calma. Ya no es que el niño se va a ir solo para allá y se va a quedar ahí hasta que se calme. No, la idea es que este sea un lugar donde él se sienta acogido, no un lugar que sea un lugar de castigo para que cuando haga pataleta nosotros lo mandemos para allá para que se calme. No, nosotros como adultos tenemos que ayudar en este proceso. La idea es que nosotros podamos acompañar al niño al rincón de la calma por un tiempo hasta que él logre internalizar como un hábito el acceder a este lugar, ¿cierto? Para que una vez que se sienta abrumado o se sienta con rabia, con pena, pueda dirigirse a este lugar y ayudar a manejar esta emoción. De forma tranquila, entonces, nosotros podemos participar activamente en este rincón con verbalizaciones como acuérdate de respirar, ayudarlo a respirar, ¿cierto? O preguntarle en qué parte de su cuerpo siente la emoción o la rabia, y ahí podemos identificar, por ejemplo, si tiene mucha angustia, mucha pena, podemos aplicar quizás un poco de lavanda, ¿cierto? Decirle de forma tópica en su pecho para que ayude a bajar su estado de angustia, ¿ya? La idea es que nosotros podamos ir sirviendo como un facilitador emocional, por eso es importante que nosotros también como adultos estemos en un estado de tranquilidad y de calma, porque si el niño está con rabia, está con pena, y nosotros también nos alteramos, al final no lo vamos a ayudar a gestionar esta emoción de manera positiva. Lo que nosotros necesitamos es reforzar ese esfuerzo que él hace por calmarse, ¿ya? Es importante darle esa palabra de aliento. Así no solamente vas a sentirse acompañado, sino que también va a sentir que hay un adulto que lo acompaña, que lo entiende y que lo acoge. Por eso es importante que nosotros como padre o como madre ejerzamos nuestro rol no desde el desapego, sino que como un pilar fundamental para que el niño o la niña se sienta seguro y también se sienta confiado. Quiero agradecerle mucho a Andrea por la clase. Se hizo este taller el sábado, hicimos los materiales, acortamos la información lo más que pudimos, la resumimos. Después vamos a estar dando Andrea va a estar dando este taller en Santiago de Chile, la gente que está por allá del centro, veo gente conectada del norte, gente del sur también, no sé de qué otras partes del mundo están conectados, bueno, Víctor que está desde Estados Unidos, con mucho gusto les compartimos aquí todo el trabajo que hacemos, que nos conectamos todas las semanas para seguir aprendiendo de los aceites esenciales. Y bueno, si es que quieren compartirnos, decirnos algo, váyanlo pensando, mientras yo les hago los recordatorios de este mes. Cerramos el tema, utilicen los aceites esenciales para sus niños y para su niño interno también, que todos los adultos tenemos. Recordatorios del mes. Recordatorios del mes, Víctor, gracias a ti. Para Estados Unidos y Global Access tenemos el aceite del mes. Todos los meses doTERRA regala un aceite, todos los meses. Y este mes para Estados Unidos, Chile y Global Access es el aceite de clavo, que no lo mencionamos ahora porque no es precisamente uno de los aceites más, es muy fuerte, pero tiene muchas propiedades. Es un aceite esencial que apoya mucho al sistema inmunológico, apoya al sistema cardiovascular, el sistema digestivo, sistema respiratorio. Un aceite antioxidante, de hecho es uno de los aceites que está en la mezcla regeneradora celular, antiviral, antibacterial, antimicótico expectorante, también sirve para combatir parásitos, y por ser diciembre viene con estos bonitos adornos, entonces no solamente el clavo, viene con adornos. Así que si tú quieres llevarte este aceite gratis, tienes 5 días, todavía 5 días, para consumir 125 puntos, que son muy fáciles de completar.
a través del programa de recompensa por lealtad. ¿Ya? Si tienen dudas sobre este programa de recompensa por lealtad, escríbanos, pregúntenos para explicarles bien de qué se trata. Todavía hay 5 días para que te lo puedas llevar gratis. Y uno de los aceites que sí mencionamos, y esto es para todos los países, México, Colombia, Costa Rica, todos, Ecuador, está el aceite, el rey de los aceites esenciales, el incienso, que te ayuda, como les dije, prácticamente para todo. Lo vimos emocionalmente y además de todo lo que nos ayuda emocionalmente que vimos en la clase, es un aceite que va dirigido al sistema nervioso, lo equilibra, refuerza el sistema inmunológico, equilibra las emociones, como lo vimos en la clase, y lo que más me gusta, el cuidado de la piel. Ayuda a tener una piel bonita, a reducir líneas de expresión, a cicatrizar. Hay testimonios muy impresionantes de cómo cicatriza el aceite de incienso. Apoya la salud celular, te mantiene joven por dentro y por fuera. Es un fuerte antidepresivo, antiinfeccioso, antiinflamatorio, maravilloso cuando tengan cualquier tipo de inflamación, ocupar el aceite de incienso. Antiséptico, antitumoral, expectorante, tranquilizante, entre muchas otras cosas. Podemos hacer una clase completa del aceite de incienso y nos tardaríamos 2 horas hablando de sus propiedades, pero de manera general es esto. Entonces también lo pueden tener gratis este mes si compran 200 puntos. Así que si compran 200 puntos antes del 15 de diciembre, se llevan el aceite de incienso y el aceite de clavo, además de sus puntos de recompensa por lealtad. Así que gracias por habernos acompañado. Yo no sé si alguien quiere hablar. En Chile estamos muy contentos. No podía evitar decirlo. Yo estaba muy contento. Lo mencionamos al principio, pero todavía no estaban conectadas todas las demás personas. Hay noticias maravillosas para Chile. Y bueno, qué gusto que se hayan conectado y que lo hayan compartido a través del chat. ¿Alguien quiere hablar o decir algo? Nadie. Bueno, agradecerles, Shirley, Andrea, por esta súper clase que nos dieron. Información súper valiosa, sobre todo para quienes tenemos hijos. Me encantó, de verdad que me encantó la clase. Así que da como para hacer muchas preguntas. Yo creo que van a quedar varias dudas. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta. Aprovechen. Mandan saludos desde Santa Bárbara, dicen. Sí, acá hay conectada gente de acá de Santiago, del norte, del sur. Katy dice, me encantó. Bueno, pues con mucho cariño se las preparamos. Así es. ¿Cómo están, chicas? Qué gusto saludarles. Hola, Víctor. A ver si ya se escucha. Súper buena la clase, agradecido por su clase, porque este tema de los niños, especialmente cuando tenemos hijos en la casa, creo que es súper importante. Y sabes que hay veces que tenemos los aceites a plena vista y no sabemos qué hacer con ellos. Y me pareció genial porque hay veces que piensas que sabes todo, pero en realidad he aprendido un montón de ustedes hoy. Muchísimas gracias. Y también estoy súper emocionado con las noticias de Chile, así que súper chévere. Sí. Estamos así desde anoche, así. Tengo un poner incienso para no arrugarme de tanto sonreír. ¿Y qué tal? ¿Fue la clase hoy ya? ¿El evento con Justin hoy? No, hoy día estaba en Antofagasta y mañana está en La Serena. Sí, mañana vamos nosotras. Queremos ver todas las fotos. Ahí las vamos a enviar al grupo. Chévere, muchas gracias. Ya, gracias a ti, Víctor. También. Bueno, pues que descansen, que tengan bonita noche. Mañana aquí están ansiosos en La Serena, ya mañana para recibir a Justin. Ya hasta me despeiné y todavía no viene. Ya, que pasen bonita noche. Buenas noches, bendiciones a todos.